Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos de Ecuador no para? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas, de análisis de temas importantes que tienen que ver con la realidad local, nacional e internacional. Nos encontramos ahora en Ciespal. Aquí se está llevando a cabo la Semana de Julián Assange, a propósito de los 4 años de libertad negada, como lo determina el concepto en esta semana aquí en Ciespal. Conversaremos sobre este y otros temas de interés nacional e internacional con dos invitados muy especiales, con dos personas que vienen haciendo de la comunicación un espacio de vivencia de lo que está sucediendo en los países de América Latina y sobre todo en aquellos países y bloques progresistas que han dado tantos y buenos resultados tan importantes para la región. Conversaremos entonces en los siguientes minutos con Ignacio Ramonet. Él es periodista español establecido en Francia, editorialista de Le Monde Diplomatique, es una de las figuras importantes del movimiento antiglobalización. Y también está con nosotros Emir Sader, sociólogo, politólogo, profesor de varias universidades de Brasil. Los dos intelectuales de la comunicación nos van a brindar importantes conceptos de lo que está viviendo actualmente América Latina y reitero especialmente los países progresistas. Es un privilegio conversar con usted, profesor Ramonet, en esta oportunidad aquí en la capital ecuatoriana. Muchas gracias, Marco Antonio. Para mí también es un placer volver a conversar contigo. Muchas gracias. Y usted también, profesor Sader, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a usted por ese espacio, Marco Antonio. Hablemos de un tema que usted lo viene hablando reiteradamente, profesor Ramonet. América Latina vive los estragos de la política económica internacional y especialmente los países progresistas, países que, como habíamos dicho, han dado tan buenos resultados, especialmente en lo social, en la recuperación del Estado. ¿Cuál es su concepto? Bueno, efectivamente, digamos que a finales de los años 90, principio de los años 2000, empezó un ciclo virtuoso en América Latina. Una serie de gobiernos fueron elegidos por votación popular en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, y todos estos gobiernos efectivamente llevaron a cabo una transformación muy importante en estos países. Por una parte, se cumplía un poco la esperanza popular de poder saldar la deuda social. Y estos gobiernos por fin llevaron a cabo experiencias extraordinarias, terminando con el analfabetismo, desarrollando las infraestructuras del país, desarrollando políticas de salud, políticas educacionales. En Brasil se crearon más de una decena de universidades nuevas, en Venezuela se crearon 20 y tantas universidades nuevas, en Ecuador mismo fenómeno, en Bolivia igual, etc. Entonces, en muchos dominios el nivel de vida aumentó, el nivel de pobreza se redujo, etc. Pero desde hace 2 o 3 años, este ciclo parece entrar en dificultad en razón esencialmente del hecho de que China, que es el segundo cliente más importante de América Latina después de Estados Unidos, China ha reducido su crecimiento. China ha modificado su modelo económico. Ahora su modelo no está basado esencialmente en la exportación como antes, lo cual suponía una importación masiva de bienes, sobre todo del suelo y del subsuelo, sino que su desarrollo está basado en el consumo interior. Entonces ha reducido su crecimiento y ha reducido sus importaciones, en particular de América Latina, importaciones de minerales, importaciones de cosechas, soya y otros productos de la agricultura. Y entonces, por otra parte, ha habido la crisis del petróleo, debido a la sobreproducción de petróleo de Estados Unidos, que han querido romper esta situación. Entonces ha habido hundimiento del petróleo, ha habido reducción de las exportaciones. Esto ha creado una situación nueva. Estos países progresistas y no progresistas de América Latina
se encuentran con recursos reducidos. En particular, ya no tienen los recursos que podían tener para llevar a cabo estas ambiciosas políticas sociales. Y de eso vamos a seguir hablando más adelante, es decir, cómo van a confrontar en la actual circunstancia estos gobiernos. Profesor Sader, efectivamente, un poco el panorama que ha presentado Ignacio Ramonet tiene que ver con la actual circunstancia, los shocks externos que han sido puntualizados, como la baja del precio del petróleo, la desaceleración de la economía china, la apreciación del dólar, los commodities, entre otras cosas. Esto implica entonces un debilitamiento de la izquierda en América Latina, en estos países. ¿Esto significa que estos gobiernos ya no tendrán más futuro en las actuales circunstancias? Bueno, significa evidentemente un debilitamiento del primer capítulo, digamos, de esa nueva izquierda latinoamericana. No significa necesariamente su agotamiento, pero las circunstancias virtuosas han dejado de existir. Y hay que ver que todo lo que se ha hecho de positivo se ha hecho a contramano de la hegemonía neoliberal en la escala mundial, que no solo disminuye la demanda por la recesión europea, norteamericana, disminuye también de parte de ellos la demanda de nuestros productos, pero además nos exportan elementos muy negativos. Lo que es hegemónico en escala mundial es el capital financiero bajo su forma especulativa, un capital que se fortalece en la crisis, porque vive no de financiar la producción, ni la investigación, ni el consumo, vive del endeudamiento de estados, del endeudamiento de empresas, del endeudamiento de personas. Ese capital especulativo es hegemónico también en nuestros países. No hemos logrado cambiar eso, ¿no? Y es un capital que básicamente funciona del endeudamiento, ¿no? De la bolsa de valores, compra y venta de papeles, y además sumado a la sonegación, sumado a los capitales fluidos hacia paraísos fiscales, significa una gran cantidad de recursos que podían estar canalizados hacia inversiones productivas y que el capital especulativo canaliza hacia la especulación financiera, que es absolutamente improductiva en términos sociales. Eso antes era posible que todos crecieran, incluso ellos, ahora ya no. Si no se penaliza el capital financiero, capital especulativo, no va a haber recursos para retomar un crecimiento. Ahora, ¿por qué no es el agotamiento total de esos gobiernos? Porque las alternativas no están a la izquierda, están a la derecha, y no es una derecha que avanza, una derecha que retrocede hacia modelos que ya han fracasado. Severo de Argentina, severo de Brasil. Por lo tanto, esos gobiernos, esas fuerzas políticas son los que de más avanzado hemos tenido hasta ahora. Son las que pueden hacer un balance de las conquistas, de los errores y replantear una perspectiva de superación de la crisis, ¿no? Hemos visitado algunos países de América Latina y hemos visto el mismo fenómeno, la alta dependencia de las materias primas, de los commodities, como que se acostumbraron o vivieron un momento de confort, algunos gobiernos efectivamente, y vivieron de los altos precios del petróleo. ¿Por qué dependieron tanto los países de América Latina de estas materias primas, de los commodities, y por qué no buscaron otras alternativas que pudieran hacer frente a estos momentos difíciles? Bueno, es un problema estructural de América Latina desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Los modelos económicos de desarrollo en América Latina no han variado prácticamente desde la era colonial, es decir, que son países esencialmente exportadores de materias primas o de materias del sector primario, como decía yo antes, del suelo o del subsuelo. Las tentativas que ha habido para cambiar ese modelo, que es un modelo rentista, un modelo clientelista, no han dado resultado. Los proyectos que lanzó la CEPAL, en particular en los años 60, sustitución de importaciones, desarrollo de una industria nacional, algunos países, México, Brasil, Argentina, trataron de implementarlos, pero no dieron resultado. Lo que ocurre es que este modelo que intelectualmente se condena, pero en los años 90, en los años 2000, al ser tan rentables, porque las materias primas, los commodities estaban tan altos, procuraban tales beneficios a los países que no parecía el buen momento para cambiar el modelo, transformarlo en modelo, digamos, productivo, desarrollando una economía basada en la producción local. Los países lo han intentado, Ecuador. El cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética. En cierta medida, la situación actual
debe incitar y está incitando a algunos gobiernos a transformar el modelo. El gobierno de Venezuela, por ejemplo, ha decidido ya nunca más depender del modelo rentista, nunca más depender del petróleo, pero en circunstancias difíciles, porque pasar de un modelo de rentabilidad de materias primas, el modelo rentista, y pasar a un modelo productivista, no se hace en un año o 2 años, hay que cambiar. Es un largo proceso. Claro, es un largo proceso estructural, pero quizá esto pueda ser positivo a la larga. Lo que quiero añadir, completando lo que ha dicho el profesor Sader, es que no es la derecha que regresa en algunos países al poder, como en Argentina o en Brasil, la que llevará a cabo este cambio. Al contrario, porque precisamente esa derecha es una derecha que se llamaba la derecha comprador, que vive de la importación y la exportación en muchos casos, que puede arruinar la poca industria nacional que existe. Por eso esa derecha que regresa en algunos países no presenta una alternativa constructiva a nivel estructural de largo plazo en los países. Profesor Sader. No, quería agregar que en verdad el neoliberalismo tiene responsabilidades graves, porque los niveles de industrialización que hubo en algunos países, más en México, Brasil y Argentina, pero también en otros, ellos abrieron aceleradamente el mercado interno, produciendo un proceso de desindustrialización. Y en su lugar, fenómenos como la exportación de soja con agronegocio ocupó el lugar del comercio exterior. Entonces, cuando gobiernos progresistas llegan a la presidencia, no retoman la economía como estaba antes, retoman una economía desindustrializada, abertura al mercado externo, el rol de la exportación de productos primarios, fue producto de esa transformación regresiva que el neoliberalismo introdujo. Entonces, había niveles de desarrollo industrial más avanzados de lo que tenemos hoy, pero fueron desechos por esa abertura de los mercados por el neoliberalismo. Y el reto de los países progresistas en este momento, esa pregunta quisiera hacerla a usted y compartir también con el profesor Ramonet. En estos momentos, ¿cuál es el reto de los países progresistas? Bueno, primero es hacer el balance, porque todos en niveles más grandes o menores tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿no? Ver los temas centrales, un tema central que tiene que ver con este evento, el seminario, es el rol de manipulación de los medios de comunicación de parte de la prensa monopolista privada, ¿no? En todos los países tiene un rol determinante, ¿no? Sea Argentina, sea Brasil, el rol que tuvo la manipulación de un tema personal de Evo Morales en el referéndum es muy claro, ¿no? Entonces es un tema presente. Segundo, que yo mencioné ya, el rol del capital especulativo, ¿no? Que no puede seguir siendo hegemónico y central en nuestros países. Hay que hacer un balance para ver cómo avanzar. Pero es cierto que lo que usted mencionó, había homogeneidad muy grande en el Mercosur. Cuando ingresó Venezuela, Ecuador, se agregó Bolivia también, se perdió la oportunidad histórica de construir un modelo regional de integración que buscara nuevas formas de industrialización con tecnologías nuevas, espacios nuevos, que ahora está debilitado porque el eje de la integración fue la Alianza Brasil-Argentina, ¿no? Que probablemente está deshecha, puede que Brasil se revierta, pero Argentina ya no. Entonces ese era el eje que podía otros países agregarse y construir un modelo colectivo, ¿no? Al reto de los países progresistas, profesor Ramonet, también la reflexión que usted ha hecho sobre el supuesto agotamiento de la izquierda latinoamericana. Claro, yo añadiría a lo que dice el profesor Sader, el hecho de la necesidad para la izquierda que gobierna aún muchos países de América Latina, la mayoría en definitiva, porque digamos solo en 2 países la derecha gobierna en lugar de los países progresistas, en Argentina y en Brasil, pero en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, siguen gobernando gobiernos progresistas. Está también el reto consiste en poder proponer un programa que vuelva a ilusionar a la población. Y proponer un programa no consiste en únicamente anunciar el balance. No se puede ganar una elección futura diciendo lo que ya se hizo, aunque el balance es muy importante y probablemente el balance de estos gobiernos progresistas sea el más espectacular. Totalmente positivo en cuanto a inversión. Totalmente positivo. Pero con eso no basta. Con eso no basta, exactamente. Con eso no se gana una elección. Nunca. Es una ley, digamos, de teoría política. No se gana una elección diciendo esto es lo que he hecho.
No, se gana una elección diciendo esto es lo que voy a hacer. Recuerde, Churchill gana la Segunda Guerra Mundial, no es poca cosa, gana la Segunda Guerra Mundial, se presenta en la elección en 1945 y la pierde, porque no se puede ganar una elección con un balance, hay que ganarla con un proyecto. Y para ganarla con un proyecto consiste precisamente en poder de nuevo ilusionar qué es lo que vamos a proponer, cómo vamos a salir de esta situación. Es necesario precisamente que las izquierdas reflexionen sobre lo que no funcionó durante estos años para proponer soluciones de futuro que para las nuevas generaciones en particular les hagan apostar por mantener lo que se ha conseguido, que es enorme, que nunca ningún gobierno consiguió en 2 siglos de historia de América Latina, y por otra parte decir, vamos a apostar por este nuevo plan, por este nuevo proyecto, 4 nuevos años de conquistas de todo tipo, sociales, económicas, culturales, científicas. Esto es lo que yo creo que conviene hacer, porque si no, en todos los países del mundo, un ciclo de 10 o 15 años agota a cualquier gobierno. Si usted hace el balance histórico, el gaullismo en Francia, que tanta transformación aportó, no duró más que 11 años. Al cabo de 11 años, en un referéndum, se tumbó al general de Gaulle, que transformó totalmente Francia, le hizo una potencia nuclear, transformó la industria francesa y, sin embargo, perdió el referéndum en 1969, 11 años después de llegar al poder. Y esto ha ocurrido en muchos países. Es importante que se considere ese obstáculo, el obstáculo del desgaste, como un obstáculo psicológico que conviene vencer. Ahora, siguiendo este mismo concepto, profesor Sader, ¿cómo ilusionar entonces, como ha dicho el profesor Ramonet, cómo ilusionar a esa masa de América Latina? Muchas veces que son jóvenes, profesionales, que salieron de la pobreza, que están en un mejor estatus y que quieren muchas cosas más nuevas, diferentes. ¿Cómo ilusionarlos? ¿Cómo presentarle como una alternativa importante de acuerdo a la coyuntura que está viviendo América Latina? Y el mundo, por supuesto. Esos gobiernos, con las transformaciones extraordinarias que han promovido, no han realizado lo que nosotros llamamos en el Foro Social Mundial el otro mundo posible. Han priorizado por atacar los temas de la miseria, de la desigualdad, lo han hecho bien, pero no han atacado el tema que es decisivo en la disputa mundial, la disputa cultural, la disputa ideológica. Estados Unidos es fuerte en el mundo, hoy sigue siendo, no tanto por su fuerza política, económica, ni tecnológica, ni militar, pero por su fuerza ideológica. El llamado modo de vida norteamericano es la peor herencia, la más dura herencia que hemos recibido. Nuestros gobiernos ganaron las elecciones porque el modelo económico neoliberal fracasó, pero la ideología neoliberal, el estilo de consumo, modelo shopping center, marca, etc., persistió, sobrevivió, y nosotros no fuimos capaces de disputar hegemonía cultural con esos valores. De ahí que los jóvenes no fueron protagonistas fundamentales de sus gobiernos. En algunos países sí, pero no es regla general. Justamente porque ellos están abiertos a las nuevas utopías, nuevas necesidades, y a menudo nuestros gobiernos fueron conservadores en temas básicos, como el tema del aborto, por ejemplo, o el tema de las drogas. Países como Brasil, como Argentina, no han legalizado drogas livianas, no han legalizado el aborto, que son temas que afectan a la juventud, sobre todo la juventud pobre, de la masa de la población, ¿no? Además de temas ideológicos que tienen que ver con medios de comunicación, con estilos de vida, apropiación pública de espacios urbanos, en que hay un retraso muy grande en los gobiernos de izquierda, ¿no? Y vamos un poco antes de cerrar este primer bloque, profesor Ramonet, a preguntarnos, y queremos escuchar su punto de vista, ¿por qué en algunos países la gente votó por la derecha si tuvo en los gobiernos de izquierda y progresistas una experiencia muy importante de desarrollo, de recuperación del Estado y de resultados muy positivos en el lado social? ¿Por qué Perú, por ejemplo, decidió? Porque PPK y Keiko representaban a la misma derecha. Finalmente ganó PPK, un hombre muy identificado con la derecha tradicional del Perú, un consultor de los organismos internacionales. Colombia mantiene su línea de derecha y Argentina hizo lo propio, ganando en el punto final y culminante al kirchnerismo. Sí, Marco Antonio, lo que decíamos antes, ¿verdad? Hay esta idea de que
las nuevas generaciones que se beneficiaron de los programas sociales de la izquierda, muchas de ellas, los más jóvenes en particular, solo han conocido a la izquierda gobernando. Y por otra parte, quizá hayan constatado de que sí, estos gobiernos han dado escuela, sí han dado dispensarios públicos, hospitales, sí han dado tal o cual infraestructura, etcétera. Pero luego en la práctica, cuando esos jóvenes van a la escuela, esas escuelas funcionan mal. O bien cuando van al hospital, los hospitales funcionan mal, no hay médicos, hay demasiada espera, la administración no funciona bien, hay corrupción, etcétera. Entonces es como inevitable, yo decía antes, que haya un sentimiento crítico hacia estos gobiernos. Lo que pasó en Brasil, por ejemplo, hace 2 años, cuando empezaron las protestas en parte eran conducidas por personas que habían sido beneficiadas por los programas sociales. Hay que tener en cuenta otra dimensión. En el marco de la comunicación y de la información, los grupos conservadores siguen teniendo una ventaja considerable y han trabajado enormemente esta opinión para tratar de demostrar que los gobiernos han fracasado. La campaña que se está haciendo en este mismo momento contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, a pesar de los grandes progresos que ha habido en Venezuela, entonces es indicadora del rol que pueden tener los medios dominantes en un momento en que hay debate. Y también el apoyo internacional que esto encuentra. Así que por una parte hay causas internas. No se hizo demasiado, no se entró en revolución dentro de la revolución. Por otra parte, no se consiguió una calidad de servicios que respondiera a la cantidad de servicios. Hubo esfuerzo cuantitativo, no hubo esfuerzo cualitativo. Entonces, todos esos aspectos en el plano de la comunicación no se encontró el buen discurso, no se inventó el buen relato para contarle al pueblo lo que había pasado y lo que está pasando y lo que puede pasar, que sigue poder mejorando el destino de estos países. Entonces, todo esto ha trabajado de tal manera que ha conducido a esta situación, que no es para nada irreversible. Yo creo que si en algunos países los gobiernos progresistas han pasado a la oposición, a veces en algunos países también los gobiernos necesitan regenerarse en la oposición y las sociedades necesitan hacer la experiencia de una derecha que no va a saber responder a los problemas que se plantean hoy a nivel local y a nivel internacional. Y hay que esperar. En la mayoría de los países cada 4 o 5 años hay elecciones y podemos apostar aquí mismo, Marco Antonio, que en los países como Argentina o como Brasil, en cuanto haya elecciones, la gente volverá a votar por los gobiernos que más se han interesado y los que más han servido a la población nacional. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando aquí en CISPAL a propósito del evento por Julián Assange, por los 4 años de libertad negada. Estamos conversando con el profesor Ignacio Ramonet y el profesor Emir Sader. Hacemos una pausa, regresamos con ustedes y hablaremos, por supuesto, enseguida del caso Assange. Y en el último bloque estaremos dialogando con Carol Proner, brasileña, con quien dialogaremos también sobre la situación que está viviendo Brasil y, por supuesto, el caso Assange. Esto es Ecuador no para, enseguida retornamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría,
calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, esto es Ecuador no para. Nos encontramos, como habíamos manifestado inicialmente, con el profesor Ramonet, el profesor Emir Sader, aquí en Ciespal, a propósito del evento académico que se está llevando a cabo por los 4 años de la presencia de Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana en Londres. Profesor Sader, usted como brasilero, indiscutiblemente nos interesa conocer su punto de vista respecto si en este momento se disputa o no el futuro de América Latina en Brasil. Pase lo que pase en las siguientes semanas con el impeachment en contra de la presidenta Dilma Rousseff, la presencia temporal, interina o indefinida en los próximos años de Michel Temer, o es urgente, necesario, por ejemplo, unas elecciones anticipadas de acuerdo a la circunstancia que vive Brasil. Se está disputando todavía, ¿no? Es un gobierno muy antipopular, empezó con medidas durísimas desde el punto de vista económico, de política internacional, de privatización y todo, entonces no tiene popularidad y tampoco pretende tener popularidad. No le interesa la popularidad. Se valió de una circunstancia, es un golpe institucional, sin mayoría, sin nada, vicepresidente de una lista distinta, ¿no? Está llevando a cabo un programa que fue derrotado 4 veces sucesivas, valiéndose de una mayoría parlamentaria, ¿no? Lo que quieren es tener tiempo para destruir lo que se ha hecho, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio público, derechos de los trabajadores, recursos para políticas sociales, lo que están tratando de hacer. En el plazo más corto hay una votación a mitad de agosto para ver si ellos tienen todavía los 2/3 en el Senado para definitivamente tumbar a Dilma Rousseff. Si lo logran, llegarían a 2018. Si no lo logran, volvería Dilma. Ella, para poder ganar más apoyo e intentar bloquear los 2/3, ofreció la perspectiva de un plebiscito popular para consultar al pueblo si quiere nuevas elecciones o no. Porque convocar nuevas elecciones es un mecanismo muy complicado, son necesarios 3/5 de un Congreso que no lo daría, ¿no? Pero el plebiscito es menos complicado. Además, tiene una carta en manos que ella puede gobernar, podría, si no la tumban en mitad de agosto, hasta 2018. Entonces, eso está planteado como perspectiva, porque ella también es un muy mal mandato, el segundo mandato. No habría sido posible el golpe, no hubiera una pésima coordinación política y una política económica absolutamente equivocada que aisló el gobierno y permitió ataques de todos lados, ¿no? Entonces hubo una combinación entre una actitud de desestabilización de parte de la derecha, pero debilidad del gobierno por un muy mal segundo mandato de Dilma Rousseff. Por ello, ella también se da cuenta que perdió legitimidad. Por lo tanto, o un plebiscito o nuevas elecciones darían legitimidad más grande, porque es una crisis profunda que pone todo en cuestión. Lo único que sigue manteniendo popularidad y prestigio es Lula, porque significa lo que de mejor tuvo Brasil. Pero aún así, Lula sabe que tiene que tener una perspectiva de futuro. Yo organicé un libro para él que sale ahora, se llama El Brasil que queremos. Son 20 textos sobre qué Estado necesitamos, qué cultura necesitamos, porque sabe que no va a ganar simplemente por lo que ha hecho, sino por la disputa de proyectos de futuro. Entonces está decidiéndose el futuro del Brasil, no solo por la importancia que tiene Brasil, sino porque está abierta todavía la disputa. Si Brasil se suma a Argentina, va a ser un vendaval antineoliberal fuerte. Si Brasil se contrapone, ahí hay alianzas mejores para otros países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay.
hay otro contexto diferente. Profesor Ramonet, los poderes fácticos están presentes permanentemente y cobra cada vez más vida la guerra mediática en diferentes sectores del mundo y en especial en América Latina. Usted ha hablado reiteradamente que la principal batalla de América Latina es la batalla mediática. ¿Por qué razones? Bueno, porque lo vemos en este momento, lo estamos viendo. Hay que ver el rol que ha jugado el grupo Clarín, por ejemplo, en Argentina, en la victoria de Macri, en la derrota del peronismo, ¿verdad? Hay que ver el rol que han jugado los medios en Brasil, acosando a la presidenta Dilma. Hay que ver el rol que han jugado los medios en Bolivia, ese rol escandaloso, en particular inventando toda una serie de escándalos contra el presidente Evo Morales en el momento del referéndum. Hay que ver el rol que están jugando los medios, no solo nacionales, sino internacionales, en la situación de Venezuela, ¿verdad? Esta guerra mediática descarada que se está llevando a cabo. Es una batalla principal. Lo que es importante de decir también es que algunos gobiernos entendieron desde el principio que esa batalla era decisiva y que igual que en otros sectores, en el sector de la economía, de la salud, de la educación, había que hacer transformaciones radicales, en el sector de los medios también había que hacer transformaciones radicales. Y uno de los países que tomó la iniciativa más rápidamente en esa materia, hay que decirlo, fue el gobierno ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa. Sí, aquí es donde más se empezó a reflexionar sobre la necesidad de cambiar esta estructura, que no se trata de reducir o de suprimir los medios privados, se trata de crear al lado de los medios privados que dominaban en solitario el paisaje audiovisual y comunicacional e informacional, al lado hacer surgir una nueva arquitectura mediática, una arquitectura mediática pública, de medios públicos, reforzando los medios públicos que ya existían, multiplicándolos, y por otra parte los medios comunitarios, dándole mayor oportunidad al ciudadano para poder elegir, dándole mayor oferta democrática para que el ciudadano pueda, efectivamente, si quiere seguir un medio privado, puede hacerlo, si quiere seguir un medio público, puede hacerlo, un medio comunitario puede hacerlo. Y además estamos en un momento en que están explosionando las posibilidades de comunicación mediante Internet. Cada uno de nosotros puede tener su propio sitio, puede desarrollarlo, puede lanzar información verdadera o falsa, además. Y todo esto se ha hecho precisamente teniendo en cuenta, en particular en Ecuador, que esa batalla era una batalla fundamental. Yo me acuerdo cuando el presidente Correa empezó él mismo en sus sabatinas a hacer el análisis de los medios, y precisamente él mismo dando como cursos de análisis mediáticos, cosa que se empezó a hacer también en algunos países, como en Argentina, donde la televisión privada cada semana tenía unas emisiones de desconstrucción y de análisis, ¿verdad? También se hizo en Venezuela, donde se desarrollaron los medios públicos y los medios comunitarios. Es una batalla principal y sigue siendo una batalla principal. Y la pregunta, con este mismo concepto, profesor Sader, ¿es una batalla ganada o batalla perdida? Porque indiscutiblemente enfrentar a los grandes monopolios de comunicación, a los grandes monopolios mediáticos en América Latina es muy complicado. Basta ver lo que ha pasado justamente en Brasil, Argentina, en otros países de América Latina. No, Argentina es muy significativo para apuntar un otro eslabón de la misma estructura de poder. Se logró una ley importante, pero el judiciario la bloqueó. Ese judiciario tiene un rol, no solo en desestabilización de gobierno, judicialización de la política, pero también en bloquear. Fue aprobado por una amplia mayoría por el Congreso argentino. Muy participativa, la ley, además. Claro, y con debates y todo. Con amplia mayoría fue aprobado y ellos lo frenaron. Entonces hay un tema de democratización del Estado que también tiene que afectar el judicial. Los dos temas de los medios de comunicación son, uno, denuncia de corrupción, y corrupción vinculada al Estado. No les importa a HSBC porque son corrupciones privadas. La idea de que el que se mete al Estado se corrompe. Y la segunda es terrorismo económico. Nuestras economías
los países no funcionan, los modelos internos no tienen viabilidad, la inflación es un fenómeno descontrolado, crear un clima de inestabilidad y sobre todo de afectar la autoestima de la gente, ¿no? Afectar la idea de que modelos nacionales se han desarrollado muy bien, han desarrollado el mercado interno de consumo popular. Como dice Lula, el pobre no es problema, es solución. Pone plata en manos del pobre, no va a poner la plata en HSBC, va a consumir, va a generar impuestos, empleos, etc. Ese modelo que afectaba mucho a los ideales de la derecha, ¿no? Entonces tiene también un terrorismo económico para desarticular la efectividad de los modelos nuestros. Ahora, antes de pasar a otro tema ya para hablar del caso Assange, rápidamente, ¿por qué Brasil no construyó su ley de comunicación? ¿Por qué no manejó este instrumento que lo tiene, por ejemplo, Ecuador, y que hay una importante regulación de contenidos y apertura para que diferentes sectores puedan tener voz? Hay que decir que fue un error político grave, pero hay que también decirlo que Lula terminó su segundo mandato con más del 80% de referencias negativas en los medios de comunicación y más del 80% de apoyo popular. Es como si subestimara el rol que van a tener los medios, sobre todo en un momento de crisis, lo que pasó después, ¿no? Entonces se subestimó la importancia de la democratización de los medios de comunicación. Un error que hoy todos asumen que fue grave y tiene efectos directos en la crisis política actual, ¿no? A propósito, el profesor Ramonet también ha presentado su texto El imperio de la vigilancia, de Ignacio Ramonet, con algunos textos de Le Monde Diplomatique. Él ha sido editor, director durante mucho tiempo. Quisiera que nos comente sobre su texto, profesor Ramonet, qué podemos encontrar aquí dentro de su estructura. Sí, bueno, es un texto original, no hay textos sacados de Le Monde Diplomatique, es un libro original sobre, digamos, el sistema de vigilancia en el que vivimos hoy, lo que llamamos el estado de vigilancia. Nadie está a salvo del espionaje. Nadie está a salvo, exacto, ¿eh? Es un libro escrito después de las revelaciones de Edward Snowden, que nos reveló que en realidad hay un programa estadounidense que se llama PRISM y que tiene vocación a vigilar a los 7.000 millones de habitantes del planeta, y que cada persona que utiliza un teléfono celular, que utiliza un ordenador, que utiliza una tableta, inmediatamente está seguido por la NSA, que conserva, por otra parte, sus conversaciones, sus mensajes durante años. Es una reflexión sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo, que es este estado autoritario de vigilancia, y por otra parte también, y sobre todo, es esta idea de que no es el Estado el que nos vigila más hoy día, sino que son unas empresas, las empresas que dominan Internet. Internet, que en un momento fue, digamos, un espacio de libertad que nos permitía escapar a los grandes monopolios de la televisión o de la prensa escrita o de los grandes grupos mediáticos internacionales, dándonos la posibilidad de navegar por la inmensidad de la red para ir a buscar la información que mejor nos convenía. Hoy Internet está dominado, está centralizado y está dominado por 5 empresas, ¿verdad? Que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, las GAFAM, lo que se llaman las GAFAM. Estas empresas recogen prácticamente toda la información que nosotros les damos, viven de nuestra información es su materia prima, algunas de ellas son las primeras empresas en capitalización bursátil del mundo. Google es la más rica del mundo, Facebook es una de las empresas más ricas del mundo, solo con nuestros datos, con eso se enriquecen, no con petróleo, no con soya, no con oro, únicamente con nuestros datos. Con eso se han transformado en las empresas más ricas del mundo. Y evidentemente en el libro también publico una entrevista con Assange. Estuve en la Embajada de Ecuador en Londres con Assange el año pasado, conversando con él sobre esta situación, sobre la dominación de Google, sobre cómo Google informa al Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Assange da aquí, en este libro, da su propia versión de la situación que él está viviendo. La semana anterior conversamos con el profesor Matelar, también él presentó su libro de Orwell al cibercontrol, algo parecido con ese concepto de cómo los ciudadanos vivimos prácticamente controlados en forma absoluta. Profesor Sader, ¿qué le dio
Assange al mundo? ¿Qué le dio a Assange cuando comenzó a revelar toda la información? Y que un momento determinado fue héroe y después fue el villano de los mismos grandes medios de comunicación que recibieron su información y que después lo condenaron. Es interesante preguntarse por qué es tan peligroso Assange, ¿no? ¿Por qué lo tienen como alguien combatido, encerrado, acusado, etcétera, ¿no? ¿En qué herida él puso el dedo para que se transformara en alguien tan subversivo, ¿no? Es que hay un tema del secreto del Estado, ¿no? Las diplomacias se hacen disfrazando los intereses reales de los gobiernos, sobre todo cuando hacen guerras, cuando intervienen en otros países. Él hizo algo que fue inédito, ¿no? Pero que se sabía que existía, ¿no? Revelar públicamente las acciones, sobre todo los gobiernos imperiales, ¿no? Y eso no lo perdona. Eso es imperdonable para ellos, como también es el caso de todo lo que han hecho, vinculación pública de esos temas, ¿no? Entonces, por esa razón, se vuelve un personaje tan significativo, ¿no? Analizar su caso no es solo el tema jurídico, es el tema de por qué gobiernos se articulan para intentar tomarlo preso y condenarlo como traición. Revelar secretos de Estado, como lo ha revelado, se vuelve un tema de traición. El otro muchacho que está preso allá está condenado en situación dramática, ¿no? Que no logró escapar, ¿no? Porque se puede robar, se puede matar, se puede traficar drogas, se puede dar golpe de Estado, etc. Pero tocar en el tema del secreto del Estado es un tema que ellos no aceptan, ¿no? De ahí lo significativo que es la circunstancia de él, y además significativo que esté en un país progresista de América Latina, que, como dijo Ramonet, de los que primero abordó el tema del monopolio privado de los medios de comunicación, el monopolio de la información, ¿no? Monopolio de la información. De ahí el carácter subversivo para ellos y para nosotros democrático que tiene la situación de Assange, ¿no? Usted, profesor Ramonet, conversó con Julian Assange, nos acaba de manifestar, hace un año precisamente, cumple ya 4 años de encierro y de libertad negada, como es el concepto que lo está presentando CISPAL en esta semana aquí en el Ecuador. ¿Qué encontró en él? ¿Cómo lo vio a él? ¿Qué opina de la figura de Julian Assange y de este diálogo que seguramente fue muy rico el que usted tuvo con él? Bueno, Assange es un hombre que ha transformado la historia del periodismo, sencillamente. Yo digo, y no soy el único que lo dice, que hay un antes y un después de Wikileaks. Wikileaks es, digamos, al periodismo contemporáneo, lo que fue los Pentagon Papers o las revelaciones de Garganta Profunda, ¿verdad? El asunto Watergate a la información de los años 70, ¿verdad? Es decir, un cambio copernicano. ¿Por qué? Sencillamente porque Assange entendió antes que nadie que con la llegada de Internet y en particular con el desarrollo tan importante de la informática, ahora los archivos que antes eran algo muy materialmente considerable, el archivo, no sé, de una cárcel, el archivo de un ministerio, son miles de toneladas de papel que no se pueden transportar fácilmente, se necesitan decenas de camiones, decenas de personas para transportar esos archivos. En la era Internet, los archivos de un ministerio caben en un pendrive y por consiguiente alguien muy fácilmente los puede sacar de allí. Y entonces lo que era antes un secreto de Estado, ahora con tantos manipuladores, tantos programadores, tantos informáticos que están trabajando en lugares secretos, el ejército, los cuerpos de seguridad, las administraciones, los sectores bancarios, como acaba de ocurrir con los Panama Papers, podían sacar una información que era una información que el valor no es que sea secreta, es que esa información revelaba comportamientos que son comportamientos deshonestos de algunos estados. Y por eso él creó Wikileaks con 2 condiciones. La primera condición es que esos lanzadores de alerta podían conservar el anonimato y podían depositar ese pendrive con esos millones de fichas de información, conservando el anonimato. Segundo, que Wikileaks
con Assange al frente, iba a verificar esa información, no la iba a difundir sin verificarla. Y para que esta verificación fuese más seria, algunas informaciones, como por ejemplo las revelaciones de los crímenes de guerra en Irak, o por ejemplo los cables diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos, se las dio a algunos de los mejores periódicos del mundo para que los periodistas, con sus técnicas de verificación, verificasen antes de difundir. Con esto, Assange se inscribe precisamente en una concepción muy exigente de la información. Y Marco Antonio, nosotros vivimos en un mundo en el que constantemente nos decían: hoy tenemos toda la información del mundo, estamos mejor informados que nunca, lo que queremos saber ya lo tenemos porque los medios nos lo ofrecen. Y Assange nos demostró que no sabíamos nada, que sobre la guerra de Irak, sobre la guerra de Afganistán, que se habían escrito toneladas de páginas, no sabíamos nada de lo que había pasado, que sobre los cables diplomáticos no sabíamos nada de lo que hacían las embajadas en nuestros países de Estados Unidos. Entonces él reveló que en un mundo que creíamos de sobreinformación, vivíamos en un mundo que carecíamos de información. Eso es muy importante, por eso lo persiguen y por eso Ecuador ha sido tan valiente defendiendo la figura de Assange, defendiendo esta concepción de la información. En la defensa de Assange no solo defendemos a Assange, defendemos a Ecuador, porque Ecuador le ha dado una lección al mundo, una lección de ejemplaridad, diciéndole al mundo: nosotros, a los que defienden la libertad, siempre los defenderemos, porque tenemos un alto concepto de la importancia de la libertad de expresión en un mundo democrático. Profesor Entre Sader. tantas cosas que reveló, el espionaje del gobierno norteamericano, no solo hacia Brasil y Petrobras, pero hacia Alemania, hacia los aliados, extraordinario saberlo. Uno podía suponer, pero no a nivel que llegan ellos, ¿no? Respecto a aliados muy estrechos, ¿no? Ponen un control. Y a nivel nacional, por lo menos en Brasil, se supo que grandes periodistas de la televisión son informantes regulares de la embajada norteamericana. Están los documentos, los análisis que hacen, afuera políticos de la oposición, pero grandes periodistas mediáticos de la derecha tienen conexión directa, estrecha con la embajada y los informan lo que análisis e informaciones que pasan en la embajada. Muy importante saber eso, se podía suponer, pero mejor todavía tenerlo comprobado. Estamos llegando a la parte final. Ha sido un privilegio conversar con ustedes y solamente quisiera un concepto adicional, profesor Ramonet. ¿Cuál es el futuro del caso Assange? Estamos hablando de los 4 años de encierro. El canciller de Ecuador se reunió con el canciller de Reino Unido y prácticamente Gran Bretaña no cambia de opinión, se mantienen en su posición. Es más, han dicho que la relación con Ecuador no camina ni para adelante ni para atrás mientras lo mantengan a Assange ahí en la embajada ecuatoriana. Yo creo que el objetivo, Marco Antonio, de estas jornadas que estamos haciendo, los objetivos son 3. El primero, crear un gran movimiento de apoyo, de solidaridad, un movimiento masivo y planetario de apoyo a Assange, que no existe, porque las campañas contra Assange han hecho que por el momento no ha habido una adhesión masiva. Tiene que haber un movimiento masivo, planetario, de apoyo a Assange, sin la mínima duda. Segundo, se trata de que para el lanzador de alerta, como Assange, que es un lanzador de alerta igual que Snowden, se trata de crear a nivel de Naciones Unidas un estatuto especial para el lanzador de alerta, que esté protegido. Un lanzador de alerta que es alguien que aporta algo positivo a la humanidad, Naciones Unidas tiene que defenderlo, no puede ser acusado por alguien y sobre todo por un gobierno implicado. Y tercero, tenemos que crear este gran movimiento para darle o para proponer que Assange, como Snowden, como Chelsea Manning, sean Premio Nobel de la Paz. Y cuando Assange sea Premio Nobel de la Paz, vamos a ver si el gobierno británico le impide salir de la embajada de Ecuador para ir a buscar su premio en Suecia o en Noruega, donde se da el Premio Nobel de la Paz. Vamos a ver si lo hacen, que detengan un Premio Nobel de la Paz. Entonces, esos son los objetivos que estamos buscando aquí, en Ecuador. Y precisamente yo creo que hay que repetir que el rol de Ecuador ha sido un rol fundamental. Profesor Sader, finalmente, su criterio sobre el futuro del caso Assange.
Bueno, el futuro va a depender de eso, ¿no? De que nuestra capacidad de transformar como un tema de defensa de la humanidad, defensa de la paz, defensa de la solidaridad, lucha contra las invasiones que destruyen países, etc. Nuestra capacidad de hacer eso y ojalá llegar a un premio Nobel va a depender de su futuro. Es un caso tan importante que no se va a resolver solo por una tratativa bilateral entre países, ¿no? Porque toca en un tema estructural, estratégico del mundo contemporáneo. Muchas gracias por su presencia aquí en nuestro programa y gracias a ustedes. Vamos a regresar después de la pausa y conversaremos con Carol Proner, brasilera. Ella es doctora en Derecho Internacional de la Universidad de San Pablo en Sevilla también. Y conversaremos sobre el caso Assange y la coyuntura, la situación que está viviendo América Latina y en especial Brasil. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos aquí en CIESPAL a propósito del evento académico que se está llevando a cabo Assange y los 4 años de libertad negada. Conversamos previamente con el profesor Ignacio Ramonet y Emir Sader sobre diferentes coyunturas que está viviendo América Latina, sobre el tema mediático, sobre el caso Assange y por supuesto el futuro político de los países progresistas. En estos minutos vamos a conversar con la doctora Carol Proner. Ella es brasilera, doctora en Derecho Internacional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, además profesora de Derecho Internacional en Brasil, en algunas universidades, y consultora de algunos temas que tienen que ver con el derecho internacional y los derechos humanos. A propósito, estará brindando una conferencia sobre los derechos humanos acá en CIESPAL en los próximos días. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se siente usted acá en Ecuador? Muy contenta de estar acá en esta conferencia de gran importancia para todo el mundo y también para Brasil. Los objetivos básicos que usted mira en esta conferencia que se está llevando por el caso Assange acá en Quito. Curioso que el tema de Assange y de Wikileaks y de todo lo que significa este debate jurídico, político y geopolítico de Assange tiene mucho que ver con Brasil actualmente en el momento de ruptura constitucional que vivimos. En Brasil ahora, con la crisis y con la amenaza de un golpe de Estado, distinto, pero un golpe de Estado, tiene mucho que ver incluso con las informaciones que han salido en Wikileaks desde 2011, 2013, sobre todo en contra de la presidenta de la República, Dilma Rousseff,
y eso ha salido también en información que ha sido divulgada por Wikileaks y por otros medios colaborativos, ha sido monitorada, ¿no?, por la diplomacia norteamericana y también Petrobras, que es la empresa estatal de petróleo más importante, una de las más importantes del mundo. Y ahí ha generado una crisis diplomática que incluso en su momento, en 2013, ha generado que Dilma Rousseff haya cancelado una agenda de trabajo en Estados Unidos con todo un conjunto de personas que le acompañarían. Eso ha generado un malestar diplomático de tremendas proporciones. Entonces, el tema Assange, el tema Wikileaks no es un tema apartado de una crisis continental, ¿no?, que siempre hemos sabido que la influencia, la injerencia estadounidense en nuestros países, y también con las informaciones que salen de Wikileaks que nos permiten conocer a partir de un medio alternativo de comunicación, tenemos la certeza de esa injerencia, y eso es muy abrumador para todos los brasileños y brasileñas, ¿no?, y también para los gobiernos. ¿Y cómo ha tomado la población brasilera en el momento en que hubo justamente la revelación de estas filtraciones que hizo Wikileaks con Julian Assange? ¿Y en qué medida esto ha tomado en alguna referencia a lo que piensan del momento político que están viviendo? Lamentablemente, los medios hegemónicos también se hacen presentes en Brasil. 70% de la prensa brasileña está controlada por 6 o 7 familias, y eso también hace con que Wikileaks no sea una fuente muy popular en nuestro país. No se ha visibilizado como debería. Incluso al contrario, se quiere invisibilizar lo que ha salido. Entonces se trata como información secundaria, no confirmada o cosa de género. Ahora mismo, en la interinidad del gobierno, en el proceso de impeachment que vivimos, una de las informaciones que ha salido hace 2 años, algo así, es que el actual ministro de Relaciones Exteriores, que es Serra, que es el ministro José Serra, que ha sido candidato presidencial en otras elecciones, ha tenido conversación con Estados Unidos para cambiar, por ejemplo, el marco de partilha del petróleo en Brasil, de Presal, ¿no? Y eso ha salido información en Wikileaks que él decía a Estados Unidos decía a él, y él calmaba a los mercados diciendo: no hay ningún problema, dejar que el Partido de los Trabajadores haga lo que haga con el mercado de petróleo, porque cuando llegue el momento, lo cambiaremos, las reglas jurídicas de partilha del Presal. Y ahora lo que está pasando, exactamente lo que él dijo a esos medios y que ha salido en Wikileaks. Y por tanto, estamos viendo un anuncio de lo que iba a pasar. ¿Cómo está tomando la población brasileña este momento previo a una definición del impeachment? Estamos hablando de pocas semanas ya que restan para saber definitivamente el futuro de Dilma Rousseff. Lo que creo que ha pasado ahora es que la narrativa de lucha por la hegemonía, de que era un golpe de Estado, eso ya se ha vencido. Ya creo que eso está claro, porque incluso los últimos audios que ha salido de los políticos envolvidos en corrupción y que planificaban la forma de no responder perante la justicia por sus crímenes, estaba por aprobar un proceso de impeachment que llevara a que saliera esta presidente, el presidente Dilma Rousseff, y entrara entonces un candidato que le fuera más favorable para, digamos, olvidar los crímenes de corrupción que habían cometido. Porque durante el gobierno de Dilma Rousseff, ya venía desde una discusión el gobierno Lula y antes, y después el primer gobierno de Dilma Rousseff, los 4 años, y ahora el segundo mandato, se aprobaron leyes de transparencia que iban, claro, incisivamente contra los corruptos, y eso significa casi la mitad del Congreso Nacional actual. Entonces, incluso uno de los más importantes ministros que han sido nombrados por el presidente interino ha sido denunciado ahora, y se ha revelado en audio su trama, ¿no?, para implementar un proceso de impeachment, un juicio político para quitar la presidenta y entonces librarse de los crímenes. Entonces eso ha generado que el impeachment es una farsa desde el principio, ¿no? Desde el principio, y con esta tónica que en otros países como en Paraguay fue la tónica de la sumariedad del proceso contra Lugo, o en el caso de Honduras,
¿no? La retirada del país del presidente del país, con toda la trama entre judiciario, fiscalía y partidos de oposición. En Brasil la gran tónica es la corrupción y el hecho de que hay una presidenta que está afastada de una forma brutal, sin respetar la legítima defensa, ¿no? Y justamente está siendo juzgada por un tribunal político de corruptos. Y eso ya está visible también para la población, que lo tenía un poco invisible justamente por un blindaje de la media hegemónica en aquel país. ¿El futuro cuál va a ser, según su perspectiva? Se abre una oportunidad de debate político de las izquierdas, ¿no? Después de 4 años, de 4 mandatos de Lula, 2 mandatos de Lula y 2 mandatos de Dilma, o por la mitad el segundo mandato de Dilma, un proceso, ¿no? Que ya había un desgaste normal, incluso por algunas actitudes políticas de Dilma en el campo económico que ya generaban críticas desde la izquierda, ¿no? Y ahora una oportunidad grande para un debate político en Brasil, pero a la vez que se hace un gran debate, que eso es, digamos, positivo, y las calles están mostrando esa posibilidad que se está haciendo con gran intensidad. Por otro lado, una crisis grave porque se desrespeta un proceso constitucional con un golpe. Y eso es gravísimo porque interrumpe un proceso de estabilidad democrática, de consolidación y de construcción y de aumento de calidad democrática que veníamos teniendo desde las dictaduras militares, ¿no? De la última dictadura militar. Brasil es un país de muchos golpes, ¿no? O sea, esa estabilidad democrática era importante para seguirnos construyendo dentro de la democracia. Y eso genera ahora una ruptura que tendríamos que saber cómo llevar, cómo corregir para volver a los patrones y no retroceder en derechos humanos. Lo que está pasando día a día es un retroceso de conquistas del 1988, la Constitución de 88. Eso es gravísimo, son retrocesos de derechos humanos que son dramáticos para toda la población. Justamente usted va a presentar esa conferencia Geopolítica y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los conceptos generales de su conferencia? Me interesa, en el caso Assange especialmente, la capacidad que tiene el derecho internacional con una cierta lectura geopolítica anglosajona, en este caso, y europea, ¿no? De no aceptar, por un lado, un derecho que está conectado con luchas latinoamericanas, ¿no? El derecho de asilo diplomático nace de la necesidad, de una necesidad latinoamericana también, de enfrentar contra golpes militares de aquí, ¿no? Contra situación muy particular de este continente, muy conectada con la violación de derechos con razones también estadounidenses, ¿no? Entonces, esa incapacidad que tiene el derecho de mirar, por un lado, las vicisitudes de Latinoamérica, de desrespetar la soberanía de Ecuador, un país ¿no? democrático, soberano, que ahora ha decidido a favor de una víctima de derechos humanos. Eso es algo que me provoca especialmente en este caso, ¿no? Cuando vamos, hasta dónde vamos, ¿no? En ese sentido, en que el impasse es un derecho imperial, ¿no? Que no reconoce el derecho de la víctima y un derecho que está siendo ejercido y que está siendo reconocido por un país soberano como es el caso de Ecuador. ¿Cuál es su criterio sobre el rol que juega Ecuador en el caso Assange? Ecuador seguramente está en una situación difícil porque sufre presión, ¿no? Sufre presión de Inglaterra, sufre presión de todos los que están envolvidos en el caso Assange, en el caso Wikileaks. Entonces, eso en un día, he leído también uno de los defensores, el caso que está muy apoyado en derecho europeo, que una de las salidas sería presionar a Ecuador con medidas económicas y todo. Eso me parece un absoluto disparate, porque lo que está en juego son los derechos de una persona que está detenida arbitrariamente, como ha reconocido Naciones Unidas en ese último informe del fin del año 2015, ¿no? Entonces, me parece un absurdo que las salidas no foquen en la figura de Assange. Y en este punto me parece muy valiente la postura de Ecuador, pero también difícil, porque está muy presionado y eso significa un afronte, un asinte a la soberanía de Ecuador. Y que tenemos que estar solidarios, por tanto, no solo a Assange, pero también a Ecuador, que tiene que recibir apoyo por su postura política y sobre todo jurídica en materia de derechos humanos en este caso. De hecho, en la última entrevista que tuvieron los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y de Inglaterra hace pocos días,
Prácticamente ya se advirtió desde Londres que no habrá mayor cooperación entre ambas naciones mientras Ecuador siga manteniendo como asilado a Julian Assange. Eso es gravísimo, porque ahí se pone una especie de, no, digamos, de presión y se va más allá, una especie, si se puede implementar bloqueos o lo que sea, boicotes o lo que sea, es gravísimo porque está violando la soberanía y se está bloqueando o boicotando o presionando un país por ejercer derechos humanos en materia, ¿no? En materia de derechos humanos de una persona que incluso Naciones Unidas ahora ha reconocido como que está en condición de prisión, ¿no? De prisión arbitraria. Y creo que esta sentencia de la ONU es la tónica principal que lo tenemos que tener en cuenta, porque en verdad lo que ha hecho Naciones Unidas a través de un grupo de expertos de más alto rango, nivel, es juzgar a Inglaterra y juzgar a Suecia y juzgar en última instancia a los que están en secreto amenazando a Assange. O sea, ellos están prendiendo a una persona, no permiten medios alternativos, no permiten a ninguna solución al caso, y las soluciones y las ofertas de soluciones han sido dadas por las defensas de Assange. Por tanto, es una verdadera condena a Inglaterra esta decisión de Naciones Unidas, una especie de condena de Naciones Unidas frente a un derecho de Inglaterra, de las razones inglesas, que no, en este caso no proceden y ahora se está comprobado, ¿no? Desde el más alto, de la más alta organización a nivel universal, ¿no? Jurídicamente, ¿qué podemos entender o aprender del caso Assange aquí en nuestros países? Yo creo que en este momento, en términos estratégicos, habría que implementar más visibilidad a este caso. Creo que este evento es una de esas estrategias, pero, por ejemplo, cuando voy a Brasil y pregunto a los estudiantes jóvenes sobre Wikileaks y sobre Assange, poca gente lo conoce, ¿no? Creo que esa estrategia que se está haciendo con este número simbólico, ¿no? De 4 años de detención, en verdad es más, porque son 550 días, más 4 años de prisión dentro de la embajada, y aprovechar para hacer el máximo posible de visibilidad, y no solo visibilidad sobre Assange, visibilidad sobre el relatorio de ONU, visibilidad sobre el absurdo de aplicar un derecho restritivo al ser humano, ¿no? A persona humana de Assange. Esa visibilidad no es solo el caso Wikileaks, hay que sacar un poco eso, en mi opinión, como estrategia jurídica y poner todo peso en la persona humana de Assange, que está en una situación de peligro de su integridad física y mental y moral. Entonces, uno de los temas que, según nos ha manifestado el profesor Ramonet, y uno de los objetivos de este encuentro aquí en Quito es crear un movimiento mundial en favor de Assange, en favor de Ecuador, también por su posición que ha tenido en este tema. Eso implicaría que diferentes organizaciones, inclusive de derechos humanos, se sumen y busquen un quiebre en este tema. Creo que hay una debilidad de Estados Unidos en este caso, porque un jurista que defiende la posición inglesa ha dicho, si hubiera temor que fuera extraditado a Estados Unidos, entonces ¿por qué Estados Unidos directamente no ha pedido la extradición? Y creo que esa es la debilidad. Estados Unidos no quiso enfrentar el contenido ético de este proceso, que es justamente si Wikileaks tenía o no derecho a divulgar crímenes cometidos por el Estado, crímenes cometidos por la diplomacia y crímenes gravísimos, los más graves crímenes que se pueden cometer ya tipificados en el Estatuto de Roma, y también crímenes coordinados y organizados desde la diplomacia de los Estados, además también, ¿no? de lo que hace de injerencia y espionaje en mails de jefes de Estado en todo el mundo. Entonces, ese desvío ético gravísimo e incomparable, Estados Unidos no quiso en su momento enfrentar, y creo que no lo quiere, porque prefiere acabar con, prefiere olvidar que existe Wikileaks para no enfrentar la cuestión ética. Creo que ahí tenemos que avanzar en todos los sentidos, jurídicos, ¿no? Los cientistas políticos, los estudiantes, las universidades, los defensores de la libertad de expresión, y es el punto ético, ¿no?
o poco ético, o nada ético por parte de Estados Unidos, ¿no? De querer poner en sigilo sus acciones criminosas en materia, ¿no? De diplomacia y que sigue haciendo, ¿no? En los tratados de comercio de nueva generación, el criterio de mantener en sigilo las informaciones principales que van a dañar pueblos y que van a apartar la democracia y la ciudadanía del debate y la discusión sobre los rumbos, ¿no? Comerciales y económicos de su futuro. Entonces, creo que lo importante ahora es máxima visibilidad, no a solo Assange en sentido de ser humano perjudicado en sus derechos, como en la cuestión ética, ¿no? Que está por detrás y que a Estados Unidos no les interesa poner en primer plano, en primer nivel de debate. Una cuestión más, Carol. ¿Julian Assange es patrimonio de la izquierda del mundo o patrimonio de quién? No sé si merece la pena ponerlo así, ¿no? Como un paladino de la... Creo que ha sido una persona que, como dijo Baltasar Garzón en su conferencia hoy, ¿no? Ha actuado con criterios de transparencia y honestidad, ¿no? Si eso no está regulado por el derecho internacional, tampoco por el derecho interno, es un problema jurídico que creo que en términos de bienes a ser protegidos, él ha protegido, él ha permitido que la humanidad conozca cosas que no serían posibles si no fuera por ese sistema, ¿no? Que él ha creado, ¿no? De tecnológico, de permitir, por un lado, que se conozca lo que está pasando, por un lado, que se proteja, proteja a la persona que le ha contado, porque eso significaría necesariamente una represalia a esa persona. Entonces, él ha hecho algo importante. El problema es que alguna persona se puede cuestionar si la mejor forma de hacer eso también es apoyarse en un sigilo o en cosas de secreto, cuando en verdad lo queremos exponer y el secreto de los estados, el secreto en cometimiento de crímenes. O sea, hay una cuestión ética que es difícil de defender, ¿no? Creo que es el gran problema de Assange en ese sentido, que es cómo defender que se divulgue información a partir también de mecanismos de sigilo, ¿no? De secreto. Pero no creo que merezca la pena sino valorizar sus acciones y sobre todo ahora percibir que sus acciones de transparencia y honestidad han generado un problema grave a nivel mundial, porque él ha tenido ha hecho un gran favor a la humanidad, ¿no? A denunciar que un Estado que siempre supimos, pero supimos a posteriori, que siempre ha interferido en las relaciones internacionales en el mundo entero, ¿no? Y también otros estados pueden estar haciendo lo mismo, está actuando en este momento preventivamente, ¿no? Y creo que Assange y va hasta el final este caso porque él tiene que ser punido, porque es un ejemplo a ser combatido para que no ocurran otros casos. Entonces, ahora, una cuestión más. ¿Es ético que se revelen secretos de los gobiernos, secretos de Estado, y que se filtren y se publiquen de esa manera? ¿No también debemos cuidar un poco a los estados y sus secretos de lo que están haciendo? Eso es el gran problema ético que Estados Unidos no quiere debatir, ¿no? Que han cometido crímenes y eso se ha revelado por un sistema inédito, ¿no? Y que ha ganado y ha sido en cierto momento muy aplaudido, ha ganado galardones, ha ganado premios y también ha recibido el apoyo de la gran imprensa mundial, los grandes medios que lo han protegido esa información y que lo han validado, que lo han legitimado, hasta el momento que por presión, por miedo de ser implicado en algún tipo de crimen nuevo que se va a crear, se va a tipificar en tribunales secretos en Virginia o donde sea, se están amedrontados también. Incluso New York Times ha vuelto atrás de su conducta de apoyo, ¿no? Y también The Guardian, ¿no? Entonces, esa situación de revelar crímenes de Estado, pero la estrategia de Estados Unidos es ocultar Wikileaks y no abrir el debate ético, porque ahí van a perder, porque América, por ejemplo, en Brasil, los estudiantes no saben, los medios no hablan, está casi que prohibido, una prohibición discreta, pero de gran potencia, ¿no? O bien, porque eso, claro, la prensa hegemónica está toda conectada, entonces está combinado, hacen un acuerdo de no hablar en Wikileaks, porque al hablar tienen que poner la cuestión ética sobre la mesa, ¿no? Y entonces eso creo que es una estrategia que la tenemos que poner, ¿no? Que poner Wikileaks
como el medio que fue posible de revelar lo que hace, en este caso Estados Unidos, por los documentos que hemos tenido, y también otros países, por los crímenes que se han revelado también, en contra de la ciudadanía, en contra de los pueblos, en contra de las personas, ¿no? Cometiendo crímenes, y en ese sentido la cuestión ética la gana Assange, y la gana la libertad y los medios alternativos de libertad de expresión en contra de esa gran industria cultural y de gran prensa, de la gran media hegemónica que está conectada en todos los países y también en Brasil. Carol, muchas gracias por atendernos en esta oportunidad. Muy gentil. Hemos conversado con la doctora Carol Proner. Ella está participando en este evento académico aquí en CISPAL. Previamente dialogamos también con el profesor Ignacio Ramonet y Emir Sader sobre lo que está sucediendo en América Latina, el caso Assange y algunos temas de interés regional. Gracias, como siempre, por su atención a nuestro programa. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.